cantarte, María, porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón. Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe. Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial y en las últimas palabras del discípulo amado. Quiero contemplarte, madre, mujer vestida de sol. Toma mi mano y llévame a Nazaret. Llévame contigo a la montaña de Isabel. Quiero estar presente en la cueva de Belén. Llévame al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los 3 días en el templo y llenaré las tinajas en las bodas de Caná. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre, y tú mi madre serás. Mi madre serás. Todos los días en el aposento alto, con los apóstoles y contigo quiero estar. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, derrama sobre tu iglesia un nuevo Pentecostés. Yo estaré a tu lado, madre, cuando seas levantada y en los cielos coronada por ser la madre de Dios. Y cuando desciendas, madre, a estas tierras mexicanas, yo seré tu hijo, madre, y tú mi madre serás. Mi madre serás. Quiero cantarte, María, porque te amo. Quiero ofrecerte el corazón como una flor. Quiero cantarte, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas. Hola hermanos, buenas noches. A nombre de la Universidad Católica Virtual, en esta transmisión en vivo, donde vamos a tocar el tema de la Santísima Virgen María, vamos a meditar con ella bajo su regazo y vamos a conocer de su vida y vamos a alabarle, vamos a venerarle a través de esta pequeña transmisión. Los invitamos de todo corazón a quedarse con nosotros y recordar por qué la llamamos bienaventurada. Muy bien, vamos a comenzar como todo acto católico, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine el día de hoy. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María
que esté con nosotros, que nos cubra con su regazo y que nos ayude a contemplar su vida para ejemplo nuestro y que poder llegar a decirle igual un fiat, un hágase, un sí al Señor en todo momento. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio para tener contexto de la importancia de algunos puntos que vamos a ver, estos 5 puntos que vamos a ver hoy sobre la Santísima Virgen María y que vamos a meditar con ella. Primero, vamos a recordar que en un principio nada existía según la misma palabra del Señor. Y como nada existía, entonces Dios pensó crear todo lo que hoy existe. Y también pensó crear al hombre, y decimos, según la historia sagrada, que creó al ser humano en hombre y mujer los creó. A Adán, hecho de barro, tomado del mismo polvo de la tierra, y obviamente después lo puso en un sueño y creó de su costilla a María, ¿no? Y también la Sagrada Escritura nos dice algo muy interesante, que en ese momento de la creación, hombre y mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero fíjate qué significa el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ahí qué significa que Adán es el hombre hecho de barro y Eva es lo que significa su nombre de Eva, es madre de todos los vivientes. Pero ¿qué significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? Primero, Dios con su propio soplo de vida, ¿sí? Con el mismo soplo del Espíritu, ¿sí? Una vez que generó con sus propias manos el molde de Adán, por así decirlo, lo creó del mismo barro, ¿sí? Nos dio el regalo de su propia vida con ese soplo divino. Y entonces nos compartió la vida, pero en ese momento es la vida misma de Dios. No es la vida como la conocemos hoy, es la vida misma de Dios, la vida eterna, la vida en Dios mismo. Y eso pues fue una gracia, fue un regalo que Dios nos dio. Y obviamente esa gracia, esa imagen que nosotros somos de Dios, es de que pues compartimos la misma santidad en la misma vida de Dios, en esa misma vida eterna en la que Dios nos creó. Por eso a esa gracia, a ese regalo nosotros le llamamos gracia santificante, ¿no? ¿Qué es ser imagen de Dios? Que Dios en su momento, en el pensamiento en cómo nos creó a su imagen y semejanza. Y ya sabemos que estábamos en ese paraíso, ese lugar tan extraordinario en donde Dios nos dijo, puedes comer de todo lo que hay, sí, y puedes dominarlo todo, póngale nombre a todo, pero no comas del árbol del centro, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si tú comes de ese árbol, obviamente vas a morir. De alguna manera, sabemos que posteriormente Satanás, sí, estuvo por ahí merodeando, cazando el momento apropiado para hablar con, en ese caso con Eva, y la tentó para que desobedeciera y comiera, en este caso, sí, el fruto de ese árbol del centro de la ciencia del bien y del mal, que es un signo que Dios les había dicho, no puedes comer de ese árbol, porque si vas a comer de ese árbol vas a morir. Entonces, primer punto, Dios nos creó eternos, en su vida eterna. La vida que Dios nos creó es su misma vida en santidad, ¿sí? Compartiendo esa santidad con Dios y para la vida eterna. Y obviamente al comer Eva y después compartirle a Adán, obviamente, ¿sí? Dios dice por ahí, los estuvo buscando, se escondieron bajo los árboles, se dieron cuenta que estaban desnudos después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y obviamente perdieron esa vida eterna, esa vida santificante, a través de esa primera desobediencia a Dios. Sabemos que una desobediencia a Dios se le conoce con el nombre del pecado. Y como es el primero, pues es el pecado original. Así con ese primer pecado original se perdió la gracia santificante, la misma vida de Dios se perdió de manera espiritual. Por eso es que ellos se conocieron que estaban desnudos. Muy bien. Ahora, es importantísimo entender
que Dios le había dicho a Adán, no comas de ese fruto porque obviamente vas a morir. Y lo que Dios había advertido sucedió. Y las consecuencias de un solo pecado en aquel entonces de nuestros padres Adán y Eva, ¿sí? De nuestros primeros padres, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia, obviamente ya sabemos que se perdió la gracia. Ese regalo que Dios nos dio de la vida eterna se había perdido, ¿sí? Y obviamente con ello entra la muerte espiritual y después la muerte corporal. Y obviamente, como nada que no sea santo puede estar en el cielo, pues fuimos expulsados del paraíso y pues tenemos que ganar el pan con nuestro sudor de su frente, castigo que le tocó a Adán, ¿verdad? Por haberse dejado convencer, en ese caso, desobedecer lo que Dios les había pedido. Y a Eva le dice, bueno, pues la misión de la mujer, que es ser madre de los vivientes, para eso tú al parir vas a dar a luz, vas a sentir dolor, ¿sí? Qué extraordinario. La muerte entra a través del pecado. Y ya sabemos, también nosotros salimos del paraíso, así como en su momento los ángeles desobedientes, los ángeles rebeldes salieron del paraíso, ¿sí? Y pues ahí estarán durante los siglos de los siglos. Pero Dios en su infinita bondad, entendiendo la acusación de mujer, ¿por qué comiste de ese árbol? ¿Sí? De esa manzana, de ese, lo que ustedes le quieran llamar, bueno, la Biblia no habla de una manzana, pero generalmente sí se representa. Entonces, ¿por qué tomaste de ese? Bueno, es que la serpiente me engañó. Y a Adán, ¿por qué tomaste tú? Es que la mujer que me diste me lo dio a comer. De alguna manera, pues obviamente, como habían perdido la vida eterna, habían entrado a ese lugar de muerte a través del pecado, pues ya no podían estar en el paraíso. Fuimos expulsados, pero Dios antes de salir nos prometió que nos iba a enviar un redentor, un salvador, para que se nos devolviera, nos fuera devuelta esa gracia, ese regalo de la santidad y decirnos cómo conservarla. Bueno, más adelante sabemos ya que viene el camino en que la promesa se va a cumplir, ¿sí? Y obviamente había que preparar ese camino para el Salvador de los hombres y Dios escoge un pueblo, que es el pueblo judío, y un guía, que es Moisés, y ya sabemos que pasaron el mar, que los iban persiguiendo, toda esa historia de todos los años que estuvieron en el desierto y toda la historia de ese pueblo, hasta que llegan al lugar que Dios estableció, a ese lugar donde la promesa se cumpliría, y sabemos que en este caso, en Belén de Judá, nace aquel Redentor, aquel Salvador que había prometido Dios desde el principio, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de este pequeño cuadro, de esa pequeña imagen, vamos a comenzar nuestro tema de hoy. En ese cuadro, en ese pequeño Belén, en ese pequeño pesebre, está lo más grande que ha sucedido a la humanidad. Y la puerta que logró abrir, esa puerta que estaba custodiada por querubines a no poder pasar, fue abierta para la humanidad por la Santísima Virgen María. Vamos a hablar hoy de la Santísima Virgen María y tener en contexto cómo Dios nos creó en santidad, cómo la perdimos a través del pecado y todas las consecuencias de un solo pecado. Bueno, entonces la imagen y semejanza de Dios es que nosotros somos creados en vida eterna en un principio, en esa gracia santificante, en esa vida de santidad de Dios, y luego por el pecado se pierde. Hasta aquí es importante ese punto solamente como contexto. Vamos a hablar hoy de los momentos de la Virgen María un poquito antes de ese momento del pesebre. Y tenemos que dice, vamos a encontrar por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículos por ejemplo al 18, donde el ángel Gabriel, ¿sí? Obviamente visita a la Virgen María cuando ella estaba prometida en matrimonio con José, pero no vivían juntos. Y entonces sabemos que el ángel Gabriel, personalmente enviado por Dios, visitó a esta joven mujer, a esta virgen, ¿sí? Para encomendarle algo verdaderamente extraordinario. Aquí tenemos precisamente este capítulo y este versículo en donde dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, ¿sí? Su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! La Virgen María concibió precisamente por trabajo del Espíritu Santo, por la sombra del Espíritu Santo, que es la sombra te cubrirá. ¡Wow! ¿No? Bueno,
al sexto mes dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿no? Y entrando el ángel donde ella estaba, ¿sí? Dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y esta es una frase que nosotros decimos cuando rezamos precisamente el Ave María. Y dice, continúa diciendo el texto bíblico: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería aquella que salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres? Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo que lo llamarás por nombre Jesús, o Yapsoa, que es Yahvé salva. Fíjense qué hermoso. Aquí es importante este punto. El ángel le dice a María por encargo de Dios: has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo es posible que en este momento un ser humano, donde se ha perdido la gracia por el pecado, sí, se perdió la vida eterna por el pecado, ese regalo de la gracia se perdió, la santidad se perdió por el pecado, sí, en este momento el ángel mismo le dice a la Virgen María: has hallado gracia delante de Dios? Wow, si el mismo Salvador, Señor Jesús, viene a devolvernos la gracia, la santidad, la Virgen María ya lo tenía en ese momento. Ha hallado gracia delante de Dios. Y esto es hermoso. Y quiero compartirles un pequeño detalle para esta parte, ¿no? La Biblia, por ejemplo, ¿sí? Algunas versiones antiguas, como en el griego, esta parte donde el mensajero de Dios dice: hallaste favor junto al lado de Dios. ¡Wow! Junto al lado de Dios. Más adelante sabremos que el que está acompañando, el que es el Paráclito, el Consolador, el que está al lado de Dios, pues ya sabemos quién es. Es bellísimo. Y entonces será grande el Hijo del Altísimo y va a reinar sobre la casa de Jacob. Entonces María le dijo: pero ¿cómo va a ser posible si no conozco varón? Y aquí otro punto importante que más adelante retomaremos. Respondiendo el ángel: sí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual, sí, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, y es extraordinario porque, como les decía hace rato, el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y la fecundó. Así como sobre las aguas el Espíritu Santo fecundó las aguas en el Génesis. Extraordinario. María dijo: pues he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padrísimo. Entonces, resumiendo este primer punto, el ángel Gabriel se presenta ante la Virgen María por encomienda de Dios mismo y le dice: tú eres la llena de gracia. Cuando la gracia todavía no había regresado a este mundo, ¿sí? Porque para eso iba a venir el Señor Jesús. Esa era la misión del Señor Jesús, por así decirlo, de devolvernos la gracia. Y entonces, por eso nosotros entendemos y podemos afirmar que la Virgen Santísima fue concebida sin pecado. ¿Por qué? Porque todos los hombres no podíamos ir al cielo, no podíamos regresar al cielo hasta que viniera el Salvador a devolvernos la gracia o la santidad. Y la Virgen, que era llena de gracia, como decimos cuando rezamos el Ave María en latín, ¿sí? Decimos gratia plena, la gracia en plenitud. Entonces la Santísima Virgen María tenía gracia, estaba llena de gracia, como lo dijo el ángel. ¿Y cómo era posible que estuviera llena de gracia antes que la gracia fuera devuelta por nuestro Señor Jesús? Ella, simple y sencillamente, no pasó por la consecuencia del pecado, aunque compartió todo, igual que el Señor Jesús, compartió todo, pero menos el pecado. Padrísimo, padrísimo, es hermoso. Entonces, María Santísima es la hija predilecta de Dios, que halló gracia ante Él, junto a Él, y fue concebida sin pecado. María halló gracia delante de Dios. Ya tenía la gracia antes de que la misma gracia viniera otra vez. Y entonces quiero que meditemos junto a la Santísima Virgen estos momentos, estos hechos. Imagínate ese momento tan extraordinario en donde la puerta del cielo, como le decimos a la Santísima Virgen al rezar el rosario, puerta del cielo, estrella de la mañana, se acaba la noche
y la puerta del cielo se abre, esa que estaba cuidada por querubines a través de María. Quiero que meditemos un poquito con la Virgen María estos hechos de este primer momento para poder pasar a un segundo momento de reflexión y entender por qué María es nuestra Madre, por qué nos llena de gracia, por qué ella es corredentora con el Señor Jesús. Alégrate, llena de gracia, amada de Dios, contigo está el Altísimo. Salve María, pues Dios te ha elegido a ti por tu humillación. Grande será Yeshua, Hijo del Altísimo, así le llamarán. Muy bien. Vamos a ver un segundo momento en la vida de la Santísima Virgen María, ¿sí? Y cuál es su papel en la Iglesia y por qué ella es corredentora con el Señor Jesús. Bueno, ya sabemos que la Biblia, la Santísima Biblia habla de la Virgen María mencionándola como la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en algunos documentos muy antiguos a la Santísima Virgen María, por ejemplo en el griego, se refieren a María, esa traducción que hoy hacemos de Madre de Jesús, ¿sí? En algunos documentos antiguísimos en el griego se le menciona a la Santísima Virgen como la Theotokos. Si tú buscas, ahí les estoy poniendo el traductor de Google de griego a español, ¿sí? El término Theotokos, la palabra Theotokos es Madre de Dios, literalmente Madre de Dios. Ahora bien, este término Theotokos en griego, Theo es Dios y Tokos es madre, como en teología, ¿sí? El estudio de Dios, o tococirugía, que es la operación en los hospitales donde hacen las cirugías para las mamás. Muy bien, Madre de Dios. Entonces, fíjate qué hermoso. ¿Sí? María Santísima es Madre de Dios, es la Theotokos. ¿Sí? Y es esta una palabra que vamos a rescatar. Ahora, alguien dirá, bueno, es que en la Biblia, ¿cómo es que dice la Biblia? No encuentro ese término Theotokos ni siquiera en la Biblia en griego. Padrísimo, fíjate cuando la Virgen María, sí, la visita a Santa Isabel, que también había concebido, sí, por obra del Espíritu Santo, estas palabras hermosas que le dice, ¿por qué me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y esas palabras son magníficas. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí la Biblia antigua en el griego, cuando se refiere a la madre, sí, de mi Señor, están ahí las palabritas, estas con rojo, donde dice madre y de mi Señor, tomamos este término, sí, y bueno, entonces, y aquí todavía viene la pregunta, ¿y dónde que esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En esta Biblia antigua, sí, si tomamos este término y lo buscamos ahora en Google, lo que vamos a buscar es que este término es lo que es Kyrio. ¿Sí? Kyrios, nosotros sabemos que ese término significa Dios mismo. Entonces es la madre de Kyrio, la madre del Dios. ¡Wow! ¿No? Es extraordinario ese término. Así que después, en ese mismo término ahí de la Biblia antigua, pues se le dice la mítir, ¿no? La madre. Madre del Kyrios, madre del Dios. ¡Wow! ¿No? Para que no haya ninguna duda de ese término. Así que la Virgen Santísima es madre de nuestro Señor Jesucristo y como nuestro Señor Jesucristo es madre de Dios,
¿sí? Es Dios, pues es la madre del Dios mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesús. Así que ella es la Theotokos, la madre de Dios, literal y absolutamente. Esto es extraordinario. Y vamos un poquito a meditar este momento de la vida de la Santísima Virgen María, de la Theotokos, la madre de Dios. Y si es madre de Dios, yo quisiera que también estuviera junto a mí. En ella vemos ya nuestra resurrección. En ella vemos que no fue tocada por el pecado, la vida que nos espera de la resurrección. ¡Wow! Otro momento en la vida de la Santísima Virgen María es en las bodas de Caná. Ella fue invitada a unas bodas, estando ahí, pues fue invitado también Jesús y sus primeros discípulos que ya estaban con él en estas famosas bodas de Caná. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, al tercer día hicieron unas bodas en Caná, estaba ahí la madre de Jesús, ¿sí? Y vinieron también sus invitados a las bodas de Jesús y sus discípulas. ¿Sí? Ahí es el término que les decía yo que se traduce la madre de Jesús, ¿no? ¿Sí? En este caso, la madre del Kyrios, del Jesús. Muy bien. Y entonces, estando ahí, faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Palabra del Señor Jesús, que es respetable y es admirable. Y entonces, fíjense lo que la Santísima Virgen nos dice ahí en ese momento. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Entonces el Señor Jesús le dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, y ya sabemos que se convirtió en el mejor vino. ¿Sí? Quiero llevarlos a este momento de donde está la Santísima Virgen María, que le dice, el primero el Señor Jesús le dice, bueno, todavía no ha llegado mi hora. Y entonces la Santísima Virgen María da una indicación y el Señor Jesús accede a esa indicación. ¿Por qué accedió a esa indicación? Bueno, primero porque su madre la amaba, pero también porque dice, los lleva un momento cuando estaba en el Jordán, bautizado el Señor Jesús, en este caso por Juan el Bautista, y dice que después de que salió del agua, se abrió el cielo, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿no? Hagan lo que Él les diga. ¿Sí? Esto pues ahí en el río Jordán, y pues sabemos que San Juan Bautista pues lo mencionaba como es el Cordero que quita el pecado del mundo, porque detrás de mí viene uno que existía antes que yo, ¿no? Perfectísimo. Bien, entonces, en las bodas de Caná, la Santísima Virgen María interviene en la voz de María, que nuestro Señor Jesucristo escucha la misma voz del Padre, la misma voz que escuchó, con la misma instrucción que escuchó en el momento de su bautismo, y por eso entonces se enteró que en voz de María era precisamente una instrucción del Padre, y por eso de alguna manera intercedió la Santísima Virgen por ese primer milagro. Y bueno, ya vimos que María Santísima es la hija predilecta de Dios, es la preservada del pecado, y ahora sabemos que es la misma voz del Padre. Por eso el Señor Jesús tuvo que actuar según la indicación de la misma madre, porque no nada más porque la amaba, sino también porque escuchó la voz del Padre en la indicación de la Santísima Virgen María. Así que esta es nuestra Santísima Virgen María, y meditemos un poquito también este momento de las bodas de Caná. ¿Acaso tú y yo en algún momento se nos acaba el vino? Ese vino que después es la prefigura de lo que será el vino, que es la sangre del Señor Jesús. Se nos acaba la gracia, pues tenemos que recurrir a María, porque ella puede ayudar a interceder por ese milagro de tener la gracia en nosotros. No, meditemos un poquito con la Santísima Virgen María de este hecho tan extraordinario de autoridad de Dios, de la voz de Dios, en la misma voz de la Santísima Virgen María. Jesús, hijito mío, se les acabó el
acabó el vino. Ten piedad, oh Jesús, ten piedad. Mira sus corazones. Hace falta la fe, la esperanza y la fuerza del camino. Hace falta el amor, tu amor, que fecunde la vida. Hace falta la vida, tu vida, que alimente el amor. Muy bien, si nosotros nos hace falta la vida, pero esa vida que es eterna, que durante los siglos los hombres han tratado de encontrarla, pues ahí está. ¿Y quién puede interceder por ella? Pues la primera que la tuvo, la Santísima Virgen María. Fue la primera, que fue la imagen de nuestra resurrección. Muy bien, vamos a otro momento, que es el momento de Pentecostés, ¿no? Una festividad que ya era muy conocida dentro de los mismos pueblos de Israel. Y fíjate qué padre, dice esta parte de la Santísima Biblia. Sí, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Recordemos que el monte de los Olivos es donde apresaron al Señor Jesús para llevarlo. Muy bien, estaban ahí en oración y dice aquí incluso que dista poco de Jerusalén, ¿sí? El espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, es decir, todos los apóstoles, sale, vale, estaban ahí. Y todos ellos, ¿sí? Preservaban en oración con un mínimo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, ¿sí? Y de sus hermanos. Obviamente, ¿cuáles hermanos? Los que ya mencionamos. Uno de aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, ¿sí? El número de los reunidos eran pues algunos cuantos, y obviamente era preciso que se cumpliera la escritura y que el Espíritu Santo, ¿sí? Que había hablado, obviamente fuera la guía para aquellos aquellos que incluso habían prendido a Jesús en algún momento dado. Y obviamente en este momento en que la Virgen María, reunida con ellos, estaban en oración, ¿sí? Se vino del cielo, dice así la Santísima la Escritura, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban, se les aparecieron las lenguas como de fuego, se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Quién era la que ya estaba llena del Espíritu Santo y por qué en este momento, estando ahí con los apóstoles, también fue traído? Pues porque él es el esposo de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo, y entonces se obraron prodigios como hablar en otras lenguas, y las personas que les oían decían, bueno, pues es que cada quien lo escucha hablar en su propia lengua, ¿no? Esto es este momento de Pentecostés en donde la Virgen, estando reunida todavía con los apóstoles, sucede que su mismo esposo, aquel que la cubrió con su sombra y que fecundó el vientre de María, por el cual nos vino Jesús el Salvador, ¿sí? Esta es un momento extraordinario. Así que por eso nosotros decimos que es hija predilecta del Padre, madre de Dios Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo. Nuestra Virgen María ilumina a los apóstoles y les da valor. Si tú eres apóstol y yo soy apóstol, obviamente que la que debe de estar al lado de nosotros, así como está al lado de Dios, es la Santísima Virgen María, porque su esposo es ese fuego que aviva todo aquello que tiene que ver con, si tú quieres ser un verdadero evangelizador, pues debe de estar el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si María Santísima fue la embarazada del Espíritu Santo, sí, por eso la escuchó también la Santísima Virgen María. Y recordemos, meditemos un poquito también este momento en la historia de la Santísima Virgen María. Padrísimo, padrísimo este momento. Si María es la madre de Jesús,
de ese cuerpo bendito de Jesús, del cual la sangre después, sí, es el camino por el cual se nos devuelve la santidad, la gracia, sí, su sangre y su cuerpo del Señor Jesús. Es la madre de ese cuerpo de Jesús que vino a dejar la gracia, y la Santísima Virgen María. Fíjense, cuando nosotros nacemos, traemos obviamente la herencia de nuestros padres, y entre ello pues esa herencia en la sangre, ¿no? Padrísimo. ¿Y qué perdona los pecados? Si tú vas al momento que el sacerdote repite en el Santísimo Altar, en la misa, en ese momento de acción de gracias, en el cual se reunían los mismos discípulos, que es una figura de aquel momento de la última cena, en donde el Señor Jesús toma el pan, ¿sí?, y lo ofrece como su cuerpo, y el vino como su sangre, y después esa sangre es derramada para el perdón de los pecados, y dice ahí, coman y todos beban, porque esta es sangre que será derramada por ustedes para perdonar los pecados. ¿Qué perdona los pecados? La sangre del Señor Jesús, y la sangre del Señor Jesús sale de su cuerpo. Claro que la entrega en esa noche de amor, en la última cena, sí, antes de manera incruenta, igual que lo hacemos hoy, en esa repetición de acción de gracias del Señor Jesús, que le llamamos la misión o la misa, ¿no? La misio. Y eso es extraordinario. Si la iglesia somos el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo tal como le dice en Hechos precisamente, y tal como lo dice San Pablo, y entonces somos cuerpo de Cristo, y María es la madre de ese cuerpo. Por lo tanto, María, cuando estuvo también en Pentecostés, también es la madre de la iglesia, porque nosotros somos el mismo cuerpo de Cristo, uno con él. Así que la Virgen Santísima es la concebida sin pecado, hija predilecta de Dios, la madre de Dios, así tal cual, la Theotokos, ¿sí? Es aquella que intercede por aquel milagro del vino, que después será la sangre, que será aquel momento en que se nos devuelve la vida eterna, la santidad, por la misma sangre del Señor Jesús, ¿no? Y obviamente en Pentecostés, pues ella es la hija de Dios, la madre del Señor Jesús, ¿sí? Y obviamente la esposa del Espíritu Santo. Así que ella es la que junto a los apóstoles hizo que su esposo viniera a derramar toda esa gracia y a darle vida a la iglesia. Y quiero resumir hoy lo que hemos hablado con esta última reflexión que te voy a dejar total para que la escuches. Y cerramos este momento de meditación con la Virgen María. Pídelas a la Santísima Virgen María, pidámosle también a Dios mismo, que su Madre nunca se aleje de nosotros. Pidámosle a la María Santísima que nos cubra siempre con su manto. Hoy más que nunca necesitamos ese milagro de intercesión de la Santísima Virgen María, ¿no? Te comparto esta canción hermosa, ¿sí? Y terminamos con esta, y solamente para cerrar con una invitación. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, y Jesús, cumpliendo el cuarto mandamiento, le dio la honra tanto a ella y a José. Le dio la honra a su madre y a José. Podría darte 1000 razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María,
todas las generaciones por doquier. Si encarna el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer. Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no te ve que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, ven a mi corazón. María, Madre mía, sé tú mi otra razón. Guau, hermanos, si tú y yo decimos amar a Jesús, no creo que sea con el mismo amor de María, la que nos entregó ese cuerpo santo de Jesús en su vientre, la que era la llena de gracia, la esposa del Espíritu Santo, la Madre de Dios, porque es Madre de Jesús. Y hermanos, no creo que tú y yo lleguemos a amar tanto a Dios como ella misma lo amó, porque el amor mismo nació de ella. Ella es la puerta que abrió las puertas del cielo, esa puerta que se abrió en el cielo para que tú y yo pudiéramos recuperar la santidad con la sangre del Señor Jesús. Ella es la madre del amor, literal, la madre de Jesús, la madre del amor y la madre de ese amor hecho gracia en la sangre de Jesús que nos fue entregado y que es la misma sangre, así como todo bebé toma la sangre de su mamá que corre por su mismo cuerpo, la misma sangre que perdona los pecados, es la sangre de la Santísima Virgen María, porque es la que estuvo tomando él en el vientre. Por eso María no podía ser otra. Si la sangre es la gracia, la sangre que tenía que correr por las venas de la Santísima Virgen María era la gracia misma, como lo dijo el ángel, la llena de gracia. Hermanos, por eso, si María es la madre de la Iglesia y la madre de Dios, es nuestra madre. Y hoy, más que nunca, necesitamos en estos tiempos en donde pareciera ser que falta el amor y que por el amor estamos padeciendo en estos momentos de pandemia y en estos momentos difíciles, pues creo que sabemos quién es esa puerta que puede traer el amor a este mundo. Yo la invito a mi casa. ¿Y tú? No te pierdas la última semana del siguiente mes, el siguiente tema que estaremos compartiendo contigo para reflexionar en nuestra fe, para madurar en nuestra fe, para meditar. ¿Sí? Siguiente tema del próximo mes, y ahí tenemos unos datos de contacto si gustas visitar nuestra página, si gustas que te sirvamos en lo que tú quieras. Ahí está nuestro Facebook, ¿no?
También es nuestro canal en YouTube. Ahí va a estar alojado este video. Igualmente en Facebook lo puedes usar, lo puedes compartir. Nuestro siguiente tema dentro de un mes: el pecado y sus efectos hoy. Cómo sanar todos estos dolores que tiene la humanidad y que creo que parece que no hemos aprendido. Domingo 22 de noviembre, 8 p.m. Veremos el pecado, los efectos hoy, para comenzar después. Cerrando en ese espera del Adviento, esperar a Jesús, esperarlo en nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Y hermanos, en estos tiempos en que hablamos de nueva normalidad o de nueva realidad, yo creo que ojalá sea una nueva conciencia en donde María, la Santísima Virgen María, nos recuerde que hay una puerta que se abrió, una puerta al amor, a la vida eterna, y esa puerta es ella, la corredentora del Señor Jesús, porque su sangre, que nos devolvió la gracia santificante, la santidad, la vida eterna, fue la misma sangre que corrió por sus propias venas de la Virgen María. No podía ser de otra manera. Gracias, gracias Madre mía. Yo te invito a mi casa. Y despidámonos de la Santísima Virgen María con la misma oración. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tengan una excelente semana. Recuerden, por lo menos, mencionar a María en todos sus días, para que la gracia, el amor y esa imagen de nuestra resurrección esté presente. Que Dios me las bendiga. Buenas noches.